Esta es una presentación que intenta dar luz a las técnicas basadas en herramientas de biología molecular para la detección de microorganismos patógenos en alimentos. Aquí les dejo la definición de lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos para la Organización Mundial de la Salud. Esta es una definición global, abarcativa, pero nosotros sabemos y nos vamos a concentrar en las zetas como las enfermedades transmitidas por alimentos que a su vez pueden ser infecciones o intoxicaciones. Les voy a pedir que por favor repasen esos dos conceptos. Cuando se necesita aislar e identificar a un microorganismo a partir de un alimento, primero es necesario la aparición de síntomas en el hospedero, es decir, en la persona. Y en el caso de contar a su vez con el alimento que supuestamente fue el que originó o el que causó los síntomas, buscar a un determinado microorganismo o a un grupo de microorganismos que sabemos que pueden ocasionar los síntomas que manifiesta la persona. Para ello hay que encontrar al microorganismo dentro del alimento, aislarlo y realizar sobre él una serie de determinaciones culturales, morfológicas y fisiológicas a fin de obtener un resultado certero. Esto también implica, se puede buscar a los microorganismos en una instancia previa en el control de los alimentos antes de ser consumidos o, bueno, como es este caso, cuando se está frente a un brote o a una intoxicación alimentaria. Cualquiera sea el caso, bien ya sabemos, porque lo han estado viendo, estas técnicas pueden resultar lentas, laboriosas, tediosas en algunos casos y también poco específicas, sobre todo cuando se estudian microorganismos relacionados y las respuestas pueden ser similares. En el caso de contar con el alimento, es decir, con la muestra, se procede al aislamiento de la bacteria que se tiene en mente. Se puede a la vez tratar de aislar más de una en caso de que sea necesario y para ello se necesitan diferentes medios de cultivo, generales y específicos. No hay que olvidar que para esto se necesita la preparación previa de los mismos. Luego se debe proceder a la purificación del cultivo, ya que las pruebas que le siguen deben ser la respuesta a un solo tipo de célula. Para esta etapa también se necesitan medios de cultivo específicos y sobre todo el tiempo de esperar de que se desarrollen las colonias. Le sigue otra etapa de estudios morfológicos como coloración de Gram, agrupación, catalasa, de manera de comenzar la identificación del microorganismo. A la vez, se siembra el cultivo en fase de crecimiento exponencial en diferentes cultivos específicos de manera de encontrar una respuesta fisiológica. También se pueden sembrar test bioquímicos como los de fermentación de azúcares para finalmente analizar todos los resultados obtenidos. Como podrán observar, esto no es un trabajo sencillo. Además de toda la preparación de los medios de cultivo y reactivo, se necesita tiempo para esperar el desarrollo del microorganismo sin dejar de tener en cuenta que esto es biología y en donde nada es absoluto. En esta diapositiva les dejo algunas imágenes para que revisen, recuerden cuando los grams son positivos, que las células se observan violetas, los rosados negativos, las formas que se pueden obtener, que pueden ser cocos, bastones, las agrupaciones pueden ser solos, de a 2, en cadenas, de a 4. Se puede evaluar también la capacidad de formar esporas, la presencia de cápsulas. Recuerden que en el caso de las esporas se podían ubicar en el centro de la célula o hacia los extremos de ella. Les recomiendo que estas estructuras las revisen en la clase del año pasado de estructuras especiales. Frente a esta situación, se desarrollan técnicas basadas en la biología molecular que ofrecen una alternativa, ya que trabajan directamente sobre el ADN del microorganismo y en consecuencia son altamente específicas,
Son muy sensibles porque necesitan concentraciones muy bajas del microorganismo en el alimento. Mayormente se encuentran automatizadas y obviamente son mucho más rápidas que las técnicas clásicas o tradicionales. Ahora, hay ciertas advertencias a tener en cuenta, como que estas técnicas no diferencian entre microorganismos vivos o muertos. Hay que tener un conocimiento previo de la secuencia de los genes que estamos buscando y claramente se necesita un equipamiento específico que no es barato y los procedimientos son tan minuciosos que se pueden introducir errores, lo que se necesita de un personal altamente calificado para su manipulación. Bien, a partir de acá, esta presentación requiere que ustedes revisen los siguientes conceptos. ¿Qué eran las enzimas de restricción? ¿Qué es el clonado de un gen? ¿Qué es un vector de clonación? Que puede ser un virus o un plásmido, sus características, cómo se realiza una extracción de ADN, qué implica la extracción de ADN, qué es la electroforesis de DNA en geles de agarosa, recuerden cómo se observan, para qué se usan, y cuál es la tecnología del DNA recombinante. Entonces les pido por favor que revisen estos conceptos para continuar con esta clase. Asimismo, durante esta presentación vamos a repasar algunos conceptos como la reacción en cadena de la polimerasa, la hibridación de ácidos nucleicos, el uso de sondas y la secuenciación. Y vamos a ver algunos conceptos nuevos como la PCR en tiempo real, los microarrays, la pirosecuenciación y vamos a ver electroforesis de agarosa en campo pulsado, que son técnicas que basadas en la PCR intentan la búsqueda de microorganismos en un alimento cuando hay un brote epidemiológico. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica de laboratorio utilizada la que a partir de una molécula de ADN es posible hacer muchas copias, millones o billones, de una región particular de ese ADN. Esta región puede ser cualquier parte de ese genoma que le interese al experimentador. Por ejemplo, podría ser un gen cuya función puede ser la producción de una toxina, de manera que sea bien específico de ese microorganismo, de una toxina o de, por ejemplo, un factor de virulencia. Por lo general, el objetivo de la PCR es producir suficiente ADN de una región blanco para que pueda analizarse o usarse de alguna otra manera. Por ejemplo, un DNA amplificado por PCR se puede secuenciar o se puede visualizar en geles de agarosa o puede cortarse con enzimas de restricción. Los pasos básicos son la desnaturalización a 96 grados, la reacción se calienta bastante para separar o desnaturalizar las cadenas de ADN y esto proporciona los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso. Luego está el templado, que puede realizarse entre 55 a 65 grados. En esta parte la reacción se enfría para que los cebadores o los primers se unan a las secuencias complementarias en el molde del DNA de la cadena sencilla. Es como que se ubican en el DNA molde para que después comience la reacción. Luego viene una etapa que se llama de extensión, que se realiza a 72 grados. La temperatura de esta reacción se eleva para que la Taq polimerasa extienda los cebadores y sintetice las nuevas cadenas de ADN. Este ciclo se repite entre 25 y 35 veces en una reacción de PCR típica, que generalmente puede tardar entre 2 a 4 horas según la longitud que se está copiando, del ADN que se está copiando. Si la reacción es eficiente, se pueden producir miles de millones de copias a partir de una o unas pocas copias de la región blanco. Y esto es porque no solo se usa el ADN molde o el original, sino que cada vez que se produce una nueva molécula, vuelve a servir de molde para la próxima ronda en la síntesis de DNA. Entonces, en la mezcla
Hay muchas copias de cebadores, muchas moléculas de Taq polimerasa flotando en la reacción, por lo que el número de moléculas de ADN casi que puede duplicarse en cada ciclo. La electroforesis en un gel de agarosa es la forma más eficaz y es bastante sencilla de separar los fragmentos de ADN de diferentes tamaños, que pueden ir de 100 pares de bases a 25 kilobases. El ADN se carga en unos pocillos o en unos wells que se arman junto cuando se arma el gel y se lo somete a una corriente eléctrica. El esqueleto fosfatado del ADN o del ARN está cargado negativamente y por lo tanto migrarán hacia el polo positivo. Debido a que el ADN tiene una relación masa-carga, las moléculas de ADN se separan por tamaño en el gel de agarosa en un patrón tal que la distancia recorrida es inversamente proporcional al logaritmo de su peso molecular. El modelo principal para el movimiento de ADN de un gel de agarosa es una parcial reptación, con lo que el borde delantero se mueve hacia adelante y tira el resto de la molécula a lo largo. La velocidad de migración de una molécula de ADN a través de un gel está influenciada por el tamaño de la molécula de ADN, la concentración del gel de agarosa, cómo está conformado ese ADN, la tensión que se aplica, la presencia de bromuro de tidio, el tipo de tampón de electroforesis en la agarosa y finalmente, luego de la separación, las moléculas de ADN pueden ser visualizadas bajo la luz UV después de la tinción con el colorante adecuado. La hibridación es la construcción artificial de ácidos nucleicos bicatenarios a partir de dos moléculas monocatenarias, utilizando la complementariedad de las bases. Se trata, por lo tanto, de un proceso de unión de dos cadenas complementarias de ADN o ARN para formar una molécula de ácido nucleico de doble cadena. El método es muy versátil y permite estudiar el grado de relación genética que hay entre esos dos ácidos nucleicos dependiendo del porcentaje de hibridación que haya. Entonces permite la detección de fragmentos de DNA que son complementarios frente a fragmentos monocatenarios de secuencia conocida. Un ejemplo de la técnica de hibridación es, como vemos en esta diapositiva, conocer el grado de parentesco entre dos microorganismos. Entonces, dado 4 microorganismos, uno, el verde, es el organismo conocido y es el que se usa de control. Y se marca radioactivamente de alguna manera su ADN. Luego están los otros 3 microorganismos, los que queremos conocer su grado de parentesco con este primero. Para ello debo extraer el ADN de cada uno de los microorganismos, lograr cadenas simples de ese ADN y luego voy a juntar, voy a hibridar cada uno de ellos con el 1 y entonces voy a dar las condiciones para que se vuelvan a juntar las cadenas complementarias y finalmente el porcentaje de hibridación, es decir, el porcentaje de complementariedad que tenían esas cadenas van a determinar el grado de parentesco. Otro de los usos de la PCR y también de la hibridación es el uso de sondas de ADN. Dada una célula de E. coli, en un plásmido de esta se agrega un pedacito de gen de ADN de salmonela. Entonces se quiere visualizar cuáles son las células que adquirieron el plásmido. Para ello se hace crecer un cultivo sobre una placa de manera de obtener colonias separadas. Sobre el cultivo se coloca un filtro a modo de que se peguen sobre este material de cada una de las colonias que habían crecido, sin perder de vista la ubicación de cada una de ellas con respecto al filtro. A partir de aquí se sigue trabajando con el filtro y se reserva la caja. El material de las colonias pegadas sobre el papel de filtro se somete a una lisis celular de manera de liberar el ADN y mediante detergente y cambios de pH se separa la doble hebra.
Por otro lado, los segmentos de ADN clonados son marcados radioactivamente. El filtro se baña con sondas de ADN que se van a unir al DNA de la salmonela de la muestra, en el caso que estuviera, ¿no? Entonces, la presencia de fluorescencia indica el punto de la colonia que tiene las cepas que fueron exitosamente clonadas con el gel de salmonela. Otro uso que tiene la reacción en cadena de la polimerasa es la secuenciación. Para poder secuenciar un ADN, primero hay que extraerlo y desnaturalizarlo de forma tal de emplear una sola hebra. El método de secuenciación que fue ideado por Sanger se basó en el empleo de un dideoxinucleótido, que es una molécula que carece del hidroxilo del carbono 3', de manera que cuando estos nucleótidos se incorporan a la cadena del DNA que está en crecimiento, esta cadena no puede continuar elongándose. Esto sucede porque la ADN polimerasa necesita este grupo 3' oxidrilo terminal para añadir el siguiente nucleótido. Entonces, como no lo tiene, no puede agregar un nuevo nucleótido y la secuencia, o sea, la elongación, se termina ahí. En la secuenciación se utiliza un primer que se encarga de suministrar ese primer 3' nucleótido que necesita la ADN polimerasa para comenzar a elongar. Entonces se preparan 4 tubos de reacción, a cada uno se le agrega el molde de la hebra sencilla de ADN que se quiere secuenciar, la Taq polimerasa, el primer y los 4 nucleótidos trifosfatados. Y a cada uno de estos tubos se le añade una porción de dideoxinucleótido trifosfato, uno con adenina, el otro con timina, el otro con guanina y el otro con citosina. Cada uno de estos 4 tubos se producen las reacciones de ADN y estas reacciones cada una va a terminar indistintamente en el lugar donde se incorpore este dideoxinucleótido que está añadido al tubo. Luego se hacen correr cada una de estas 4 reacciones en un gel de acrilamida que se somete a una electroforesis. Entonces así se va a obtener un patrón de bandas en orden, digamos, del más pequeño al más grande, donde se van a diferenciar solamente por una base, donde quedó trunca la elongación del ADN. Entonces así uno va a poder ir formando la secuencia leyendo desde abajo hacia arriba. Quiere decir que la primera banda va a ser la más pequeña y es la que tenía un solo nucleótido, que como en el caso que se ve en la figura es una adenina. Luego le sigue, supongamos que fueran 2 nucleótidos, guanina, le sigue una citosina, le sigue una timina, 2 adeninas y una guanina. Quiere decir que esa va a ser la secuencia de ese ADN que se está estudiando. Otra aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa es la técnica de Rapids. Es una técnica de amplificación al azar para la obtención de polimorfismos de DNA, que es una amplificación que se realiza mediante el uso de un primer o de un cebador cuya secuencia de ese primer es diseñada al azar. Los primers se constituyen sin una lógica, es decir, que no codifican para un gen específico, que tiene una secuencia azarosa. Pero se basa en que 2 microorganismos idénticos, esa secuencia determinada estará presente en los mismos lugares, mientras que si 2 microorganismos son diferentes, o no tendrán esa secuencia que determinamos, o la tendrán en diferentes lugares. Entonces, a partir se obtiene, digamos, un perfil polimórfico mediante el tratamiento de la PCR con la TAC y con estos primers específicos. Se van a obtener bandas de amplificación de ese ADN que, por ejemplo, en el gel que se muestra en la diapositiva, el organismo que está en la calle 5 es el mismo que el de la calle 3 y diferente al de la calle 2. Los perfiles de bandas que se obtienen de cada uno de ellos es lo que se compara. En la calle 1 hay un perfil de marcador molecular, que es una especie de regla donde va a marcar la altura
de las bandas que van a estar determinadas por la cantidad de pares de bases que tiene esa molécula de ADN. Bien, hasta acá entonces hemos visto algunos conceptos que ya habíamos estudiado el año pasado cuando vimos la clase de principios básicos de la biología molecular. Otras técnicas que también se basan en la reacción en cadena de la polimerasa es, por ejemplo, la PCR en tiempo real, que es la capacidad de monitorear este proceso de PCR a medida que ocurre. Por lo tanto, los datos se recopilan durante el proceso y no hacia el final, como hemos visto recién, estos perfiles polimórficos. Esto revoluciona por completo la forma que uno aborda la cuantificación basada en la PCR, que puede ser de ADN o puede ser de ARN. Es decir, que permite amplificar y cuantificar el producto de esa amplificación al momento que está sucediendo. Además de los productos de reacción, dentro de la mezcla se agregan fluorocromos, que estos fluorocromos son los que van a medir la tasa de generación de los productos específicos. Al formarse la doble hebra, se inserta dentro de esta doble hebra un fluorocromo que va a ser específico si se inserta cada uno de los nucleótidos. Entonces el termociclador tiene además sensores de fluorescencia que van midiendo en cada ciclo. Cuanto mayor es el número de copias iniciales de la molécula diana de ese ácido nucleico, antes se va a observar el aumento significativo en la fluorescencia. Yo sé que este es un tema bastante abstracto, entonces les voy a dejar unos videos de YouTube de la Universidad de Valencia. Es este link que tienen ubicado debajo del, digamos, lo que se observa es la salida de una curva de un termociclador en una PCR en tiempo real. Entonces ustedes observen, vean estos videos, son unos videos mock, son muy interesantes, muy bien hechos y creo que son bastante conceptuales de esta técnica que puede resultar a veces un tanto difícil de entender por primera vez. Otra técnica que les traigo hoy es la tecnología de los microarrays. Es una tecnología que permite estudiar la expresión de muchos genes a la vez. Consiste en colocar miles de secuencias génicas en un lugar determinado sobre un soporte físico, que puede ser, por ejemplo, un portaobjetos de vidrio, al cual se denomina chip. Y una muestra que está marcada con un fluorocromo, puede contener ADN o ARN, se pone en contacto con ese chip. Como hay miles de secuencias sobre ese soporte físico, es muy probable que podamos identificar a este microorganismo que estamos estudiando. Entonces, se pueden diferenciar los microorganismos que presentan una marcada similitud entre sí e identificar genes asociados a factores de virulencia. Esta técnica también es una técnica, digamos, de mucha tecnología. Se requiere acá también la bioinformática y entonces les dejo un link también de la Universidad de Valencia, de unos cursos MOOC que pueden revisar para poder estudiar y poder profundizar esta técnica de microarrays. Otra de las técnicas para la identificación de microorganismos es la pirosecuenciación. Esta es una técnica versátil que facilita la secuenciación del genoma bacteriano, que se puede utilizar para identificar cepas bacterianas, discriminar entre las cepas y detectar mutaciones génicas que pueden conferir ciertas resistencias a agentes antimicrobianos. La pirosecuenciación es un método rápido y preciso para la secuencia de ácidos nucleicos y que se basa en el principio de secuenciación por síntesis. A partir de una hebra molde de ADN se sintetiza su complementaria y a la vez que se agrega una base se emite una señal quimioluminiscente. A esta señal, mediante una enzima sulfurilasa, la convierte proporcionalmente en el pirofosfato de un ATP.
y ese ATP actúa como catalizador en la conversión mediada por la luciferasa de la luciferina a oxiluciferasa, la cual genera luz. Y la intensidad de la luz es proporcional a los nucleótidos incorporados. Y de esta manera se va formando secuencialmente cada una de las bases. Entonces uno puede, en función de esa intensidad de luz, determinar cuál es el nucleótido incorporado y así ir avanzando en la secuenciación. Nuevamente, y a modo de ilustrativo, les dejo otro video también de la misma universidad para que puedan profundizar en esta técnica de pirosecuenciación, que es una técnica hoy por hoy versátil, tiene un costo inicial bastante elevado, pero accesible a las empresas que se dedican a, bueno, a la microbiología de los alimentos. Para ir finalizando con estas técnicas basadas en la biología molecular, vamos a dar un repaso por lo que es la electroforesis en gel de agarosa, pero en campos pulsados. La técnica en realidad se diferencia porque parte de una caja donde las colonias se desarrollan, se produce una lisis celular y esa, digamos, liberación del ADN es tratado con enzimas de restricción. Entonces, esta técnica se basa en la migración del ADN, que está tratado con enzimas de restricción, y que por su polaridad va a ir viajando a través de un gel de agarosa concentrado. Pero esta vez van a tener dos campos de pulsos. Van a pulsar en dos direcciones diferentes. Su aplicación se usa para subtipificar a los microorganismos implicados en las setas, discriminando entre los diferentes agentes bacterianos epidemiológicamente relacionados. Nuevamente, y terminando ya esta clase, les dejo otro link para que profundicen en este caso con la técnica de electroforesis en campos pulsados.